En este vídeo vamos a ver el presupuesto del PC perfecto en términos de calidad-precio con la RTX 5070 Ti, que 5070 Ti y calidad-precio hoy en día no es algo que se puede relacionar. Como ya sabéis si estáis un poco puestos en el mercado, todas las nuevas gráficas están con un sobrecoste bastante alto, debido a la falta de stock y a la alta demanda. Pero también entiendo que mucha gente le interese esta 5070 Ti, ya que no se pueden permitir gastarse tantísimo en una 5080 y tampoco les interesan los 12 GB de la RTX 5070 normal, así que la 5070 Ti es la gráfica que queda ahí en medio. La RX 9070 XT también es una muy buena alternativa, pero también está hoy en día bastante cara. Si lo único que buscas es rendimiento en gaming, tal vez te interesa más la RX 9070 XT, como en el vídeo del PC perfecto con esta gráfica que subí hace unos días. Pero también entiendo que hay muchísima gente que esté interesada en la 5070 Ti para tener una gráfica de Nvidia, así que este vídeo es para vosotros. El presupuesto que hice para la 9070 XT también valdría perfectamente para la 5070 Ti, pero en este vídeo voy a hacer un presupuesto un poco diferente. Así que una vez comentado el contexto, vamos con el presupuesto. Y en este vídeo vamos a hacer una cosa un poco diferente, y aquí quiero ir alternando entre diferentes configuradores de las páginas en las que confío, ya sea Coolmod, Neobyte o PC Componentes. Primero tenemos que seleccionar una configuración base, que si vemos aquí tenemos Intel Socket 1200, que esto es viejísimo, así que no nos interesa. Tenemos AM4, AM5, Intel 1700 DDR4 y DDR5, y luego el nuevo Intel 1851. Y en este vídeo obviamente nos vamos a ir con AM5. En un próximo vídeo en el que voy a hablar de procesadores, comentaré por qué no recomiendo Intel de 1700, que no es que sean malos procesadores, sino el problema es la plataforma que ya está completamente muerta. Si hoy en día te compras un 14600K o 14700K que están a muy buen precio, si en un futuro quieres hacer una actualización, no vas a poder actualizar dentro del mismo socket y vas a tener que cambiar la placa. Por lo que en términos de calidad-precio y también de cara a futuro, es más sensato hoy en día coger un procesador AM5. En el momento en el que pongamos la configuración base ya se nos preseleccionarán algunos componentes que ellos recomiendan y que están destacados, pero en este caso no voy a seleccionar estos, así que los borramos y ya está. Y vamos a empezar con el procesador, que en este vídeo os voy a recomendar el Ryzen 5 9600X, que lo tenemos por justo 250 euros. 250 euros sería el precio máximo que yo pagaría por este procesador, ya que el 7600X tiene un rendimiento bastante parecido y cuesta unos 50 euros menos. Pero como he dicho que en este presupuesto quería hacer las cosas un poco diferentes, voy a recomendar el 9600X. Y aquí tenemos los datos más importantes de este procesador. Como vemos es de la arquitectura Zen 5, lo que es una arquitectura más optimizada que Zen 4, es del socket AM5, cuenta con 6 núcleos y 12 hilos, una frecuencia base de 3,9 GHz y una frecuencia turbo de 5,4. Tiene una caché L3 de 32 MB y un TDP de 65 vatios que puede ser incrementado en la BIOS. Y este procesador la verdad es que tiene muy buen rendimiento, sobre todo en mononúcleo, que es lo que nos interesa en el gaming. Luego también otro detalle que vosotros me ponéis muchísimo en los comentarios. Como veis aquí, velocidad máxima de memoria pone 5600 MHz, pero esto realmente es la frecuencia base. A la hora de instalar la memoria, esta será la frecuencia a la que las memorias estarán por defecto. Pero si activamos XMP o Expo, entonces se nos pondrán a los 6000 o 6400 MHz que nosotros hayamos comprado, ya que XMP y Expo son perfiles de overclock. Y si vemos la review de este 9600X en Cinebench 2024, vemos que el 9600X está un poquito por encima del 7600X. Pero si vemos tenemos 975 puntos y en el 7600X 886. La diferencia numérica es bastante pequeña, pero en porcentaje es casi un 10%. Y casi no, ahora lo acabo de calcular y es justo un 10% de diferencia, por lo que el 9600X es un 10% más rápido que el 7600X. También hay que tener en cuenta que al 9600X le podemos hacer algunas optimizaciones, como por ejemplo hacerle undervolt, también se le puede hacer un poquito de overclock y como veis obtenemos aún más puntuación. Pero sobre todo lo que nos interesa de este procesador es el rendimiento en mononúcleo. Y vemos que el 9600X tiene una puntuación de stock de 133 puntos, que es una puntuación altísima. Como vemos está a la par del 13900K y está por encima de muchísimos otros procesadores. Como veis el 7600X lo tenemos aquí abajo en 119 puntos, por lo que el rendimiento
rendimiento en mononúcleo de este 9600X es muchísimo más alto, y esto en gaming nos interesa. Y si nos fijamos en el rendimiento en 1440p, veremos que el 9600X está muy cercano al 7600X, solo hay una diferencia del 2%. Pero el 7600X ya es un procesador muy bueno para gaming, así que este 9600X es incluso mejor. Como veis, lo tenemos a la par del 14600K. Y si comparamos el consumo con el 14600K, como veis, aquí tenemos barras azules y grises. Las azules son las del 9600X y las grises la del 14600K. Y como veis, hay muchísimas barras grises que suben muchísimo más que el 9600X. Y esto indica que el consumo del 14600K es muchísimo más alto que el del 9600X. Y si nos fijamos en gaming también ocurre lo mismo, pero no tan exagerado. La diferencia más grande es de unos 20 vatios, así que tampoco está tan mal. Pero sobre todo para lo que es tareas de productividad, sí que el 14600K es un procesador bastante más potente, pero también consume muchísimo más, así que el 9600X es muchísimo más eficiente. Así que en resumen, este 9600X va a ser un procesador perfecto para gaming que también va a poder gestionar sin problemas tareas de productividad, aunque no vaya a ser el más rápido del mercado. Ahora vamos con la placa base, y una placa base que os recomiendo muchísimo es esta MSI Pro B850M-P. Es una placa base del chipset B850 que es bastante buena en términos de calidad-precio. Este 9600X lo podemos emparejar perfectamente con una placa B650, pero B850 por un poquito más de dinero nos ofrece mejor conectividad. Si nos fijamos en la parte trasera de esta placa, contamos con dos USBs 3.2, en el que uno es de 10 GB y otro de 5 GB, y estoy hablando de los USBs de tipo A. Si nos fijamos en los USBs de tipo C, tenemos dos de 10 GB, y también contamos con 4 USBs 2.0. Y también bastante importante es que tenemos 5 GB de conexión Ethernet. Hoy en día ya tenemos compañías telefónicas, al menos en España, que ya ofrecen 10 GB. Así que tener ya una placa con 5 GB es bastante útil. También contamos con Wi-Fi 7 y audio óptico. Y también tenemos aquí arriba los botones para flashear la BIOS y para limpiar las IMOs, por lo que esta placa aquí en la conectividad de la parte trasera es bastante completa. Y del resto de características, como podemos ver de la memoria, tiene una capacidad máxima de 256 GB, que es muchísimo, y soporta una velocidad máxima de 8200 megatransfer, que también es súper alta, y no vamos a seleccionar un kit que sea con tanta frecuencia. Y en esta placa contamos con un total de 4 slots PCI Express de 16 carriles, en el que uno de ellos es PCI Express 5.0, que será útil para las nuevas tarjetas gráficas. Y por último, de almacenamiento contamos con 3 conexiones M.2, en la que una de ellas es PCI Express 5.0, que hoy en día todavía estos M.2 no son la mejor elección en términos de calidad-precio, todavía tienen un precio demasiado elevado. Así que en este presupuesto nos vamos a quedar con PCI Express 4.0, que ya va a ser perfecto para un presupuesto de PC Gaming. Así que como hemos visto, esta placa base por 208 euros va a ser una elección bastante buena. Ahora vamos con la memoria RAM, y lo que recomiendo siempre en AMD son los 32 GB a 6000 MHz con latencia cache de 30, y de forma predeterminada Neobyte te ordena por sus ofertas. Te ordena de los componentes que tienen más oferta a los que tienen menos, y como vemos en este kit de Corsair de 32 GB tienen una oferta de 40 euros, y la tenemos a 120 euros, por lo que va a ser un kit perfecto para este presupuesto. Y como veis contamos con los dos perfiles de overclock, tanto Intel XMP como AMD Expo, que Expo es el que nos interesa en este presupuesto. Ahora vamos con la tarjeta gráfica, y la protagonista de este vídeo es la RTX 5070 Ti, que tenemos el ensamble más barato por 1050 euros, que es un precio bastante más elevado que el precio recomendado de 890 euros. Pero hoy en día es lo que nos toca pagar por ella. Si nos fijamos en la review de TechSpot, esta tarjeta gráfica rinde bastante bien, pero es decepcionante porque queda por detrás de la 4080. Mucha gente esperaría que esta 5070 Ti estaría al menos al nivel de la 4080, pero es que queda por debajo. Como veis, la 5070 Ti la tenemos en un promedio de 16 juegos en 1440p con los gráficos en alto de 130 FPS, que es un rendimiento muy bueno, pero es decepcionante porque queda por debajo de la 4080 y también de la 4080 Super y 7900
400 XTX. Y es por eso que esta tarjeta gráfica se ha llevado un poco de hate, porque tiene un precio bastante elevado y no supera al anterior 4080. La única parte positiva de esta tarjeta gráfica es que al menos cuenta con 16 GB de memoria VRAM frente a los 12 de la 5070. Y es por eso que digo que la RTX 5070 no considero que sea una compra sensata este 2025. Pero esta 5070 Ti al menos tiene 16 GB, lo que la va a ayudar sobre todo en juegos con Ray Tracing, que el Ray Tracing consume mucha VRAM. Y hablando del Ray Tracing, si nos fijamos en el rendimiento en 1440p en un promedio de 6 juegos, obtenemos un promedio de 85 FPS, lo que está bastante bien. Y si nos fijamos en 4K tenemos un promedio de 51, así que aquí sí que tendremos que tirar de tecnologías como el DLSS y el Frame Generation. Por lo que básicamente yo lo que opino de esta tarjeta gráfica es que tiene un rendimiento muy bueno, pero debería bajar de precio. 1050 euros es un precio demasiado elevado, desde mi punto de vista hablando en términos de calidad-precio. Pero si tú quieres esta tarjeta gráfica sí o sí ahora mismo, pues entonces no te quedará otra que pagar este precio, ya que hay muchísima demanda y los precios son los que son. Pero es que hoy en día todas las tarjetas gráficas están subidas de precio, así que no queda otra alternativa, aparte de la RX 9070 XT que ya la hablé en el anterior vídeo. Ahora vamos con el almacenamiento, y aquí lo que os recomiendo siempre, M.2 PCI Express 4.0. Si quisiéramos recortar en el presupuesto, entonces iríamos a por un SSD de 1 TB. Pero por ejemplo, ayer le formateé el ordenador a un amigo y le volví a descargar el Call of Duty. Y el maldito juego pesa 350 GB, teniendo en cuenta el Black Ops 6 y el Modern Warfare 3. Es una completa locura. Cada vez los juegos ocupan más espacio, así que este 2025 yo intentaría tirar siempre al menos a 2 TB. Y el M.2 que recomiendo siempre ahora mismo es el NV3 de 2 TB de Kingston, que tiene velocidades bastante altas y un precio bastante asequible, de 107 euros. Os voy a comentar la alternativa, que sería el Western Digital SN770 de 2 TB, que este M.2 también es muy bueno. Como vemos tiene velocidades de lectura de 5150 MB por segundo y de escritura 4850, por lo que para un PC gaming ya va a estar perfecto. Pero es que el Kingston NV3 es más rápido, cuenta con velocidades de lectura de 6000 MB por segundo y de escritura de 5000 MB por segundo, así que realmente la mejor elección es este NV3. Así que en el presupuesto voy a seleccionar el NV3 definitivamente, pero si no lo tenéis en stock, entonces os recomiendo el SN770. Ahora vamos con el disipador del procesador, y si compráis el ordenador en Neobyte os recomiendo estos 3 disipadores. Si queréis el disipador más sencillo con 4 tubos de calor, entonces coged el Astria 200. Si queréis el disipador con 6 tubos de calor, el Astria 400. Y si queréis el disipador con 6 tubos de calor y 2 torres, entonces escoged el Astria 600. El Ryzen 5 9600X no necesita este disipador, así que con este Astria 400 ya tendremos más que suficiente. Si nos fijamos en los detalles más importantes de este disipador es que tiene, como he comentado, 6 heat pipes, la potencia del procesador máxima que soporta es de 230 vatios y el 9600X se va a quedar bastante lejos de esta cifra, y lo importante, el tamaño 160 mm, por lo que tendremos que buscar gabinetes que soporten al menos 160 mm. Y lo importante también, aquí revisad la compatibilidad y en este caso sí que es compatible con AM5, así que este disipador va a ser perfecto para este presupuesto. Lo siguiente que vamos a seleccionar es la fuente de alimentación, así que vamos a utilizar PC ParPicker para calcular cuánto vamos a necesitar en este presupuesto. Y una vez estemos en la página de PC ParPicker tendremos que hacer clic en este botón central de Start Your Build. Y una vez entremos tendremos que seleccionar el procesador y la tarjeta gráfica. Entonces aquí arriba a la derecha nos dirá el consumo estimado de estos dos componentes, que como veis es de 365 vatios. Así que mi recomendación es coger este valor y multiplicarlo por 2, lo que nos daría 730 vatios. Y esto quiere decir que con una fuente de 750 vatios ya tendremos más que suficiente para este presupuesto. Así que volvamos ahora a Neobyte y una fuente de 750 vatios que os recomiendo muchísimo es esta de MSI. La MSI Mag A750 GL2 ATX 3.0 con el conector PCI Express 5.1. Y el detalle más importante de esta fuente de alimentación es que el conector PCI Express 5.1 soporta hasta un máximo de 450 vatios, por lo que tendremos margen de sobra para nuestra 5070 Ti.
Y por último vamos a seleccionar el gabinete, y en este presupuesto os voy a hacer la recomendación del nuevo gabinete de Corsair, el Corsair Frame 4000D RS, que viene con 3 ventiladores preinstalados y cuesta 105 euros. Desde mi punto de vista este gabinete es bastante bonito, el 4000D de antes ya era bastante bonito, pero es que este 4000D RS es una versión mejorada. Los detalles más importantes de este gabinete es que soporta un disipador con una altura máxima de 170 milímetros, y el que hemos seleccionado medía 160, así que no tendremos problema. De fuente de alimentación soporta hasta 180 milímetros y la que habíamos seleccionado mide 140, así que también va a caber perfectamente, y longitud máxima de la GPU es de 370 milímetros, y la que hemos seleccionado de Gigabyte mide 342 milímetros. Es una gráfica bastante larga, pero va a caber sin problemas. Y para terminar sobre los ventiladores, este gabinete viene con 3 ventiladores RS120 preinstalados, pero es que se pueden incluir muchísimos más. En la parte superior podemos meter un radiador de 360 milímetros al igual que en la parte lateral, por lo que también podemos incluir ventiladores de 120 milímetros por 3. Y en la parte trasera cabe un ventilador de 120 milímetros o de 140 milímetros. Y como veis también se pueden meter 2 ventiladores en la cubierta de la fuente de alimentación, por lo que en este gabinete si queremos podemos meter muchísimos ventiladores para aumentar el flujo de aire. Así que para ayudar un poco en el flujo de aire de este gabinete voy a añadir un ventilador RS120 que cuesta solo 13 euros para la parte trasera, para hacer el típico setup de ventiladores de 3 en la parte frontal y 1 en la parte trasera. Así que selecciono este ventilador por 13 euros y ya tendríamos el presupuesto completo. En el caso de que queráis el montaje de Neobyte, aquí podemos incluir la opción de montaje más la revisión. Además que también te comprobarán si la configuración es completamente compatible. Y el servicio cuesta 48 euros con 40 céntimos, por lo que está bastante bien de precio. Así que incluyendo el montaje tenemos el presupuesto terminado por 2071,58 euros. Y si no queréis el montaje y lo queréis montar vosotros, lo tenéis por 2023,18 euros. Y en la primera línea de la descripción tendréis un vídeo donde os enseño un montaje mío de un PC gaming para un amigo. Así que si queréis saber cómo se monta un PC gaming, os dejo ese vídeo en la descripción. Y también lo tendréis arriba a la derecha. Así que una vez comentado todo esto, vamos ya con el resumen de este presupuesto. Y tenemos de procesador el Ryzen 5 9600X, de placa base la MSI Pro B850-P Wi-Fi, de memoria la Corsair Vengeance de 32 GB a 6000 MHz y latencia cache de 30 con el perfil AMD Expo. De tarjeta gráfica la protagonista, la RTX 5070 Ti, que tenemos el ensamble más barato por 1050 euros. De almacenamiento el Kingston NV3 de 2 TB. De disipador el Thermaltake Astria 400 ARGB. De fuente de alimentación la MSI MAG A750GL2 ATX 3.0 y PCI Express 5.1 y de gabinete el Corsair Frame 4000D RS ARGB con un ventilador extra, que si alguien de Neobyte ve este vídeo yo pondría lo de los ventiladores de la caja justo debajo de donde está el gabinete. No tiene mucho sentido que esté ordenado primero los ventiladores de la caja y después el gabinete. Y por último, si queréis el montaje de Neobyte, que en las mentorías que hago a mis miembros de Patreon, que tendréis también el enlace en la descripción, ya he recomendado 2 presupuestos en Neobyte y están encantados con el montaje y con el PC que les han montado. Así que es un servicio que os recomiendo al 100% si queréis que vuestro ordenador ya os llegue completamente montado a casa y completamente funcional. Así que si queréis el montaje, aquí le decimos que sí y ya recibiremos nuestro PC en casa bien montadito. Y ya para acabar, quiero recordarte que si te gustan los contenidos detallados y las guías definitivas como la que acabas de ver, te invito a unirte a nuestra comunidad. A la derecha puedes suscribirte y active las notificaciones para no perderte ninguna novedad que pueda transformar tu setup. Y a la izquierda te dejo un vídeo que será de tu interés. Así que te veo ahí. Hasta ahora.